no, yo como escuela única, y el minuto, y nosotros mañana para empezar. Claro. No, sí. Sí. Por dar la bienvenida y el cambio. Mucho más, pero la escuela única, bueno, Jesús es el Cristo. Bienvenidos, hermanos. Hoy domingo 30 de enero a la Iglesia Cristiana La Verdad, 25 metros al norte del antiguo La Hormiga de Oro. Nos congregamos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana. Esperamos que los que nos estén viendo por las redes sociales pudieran estar en algún momento con nosotros aquí en la iglesia. Les damos la más cordial bienvenida en este día y deseando que la palabra del día de hoy se llene los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos escuchan. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Vamos a cantar Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo de Dios.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, queridos hermanos? Una vez más, nos sentimos contentos y gozosos hoy de venir a celebrar el Día del Señor hoy, domingo. Y qué canto más precioso. Hasta el fin de mi suspiro, dice ese canto. Le alabaré. Que Dios conoce el corazón de cada uno y sabe quién le va a alabar y quién no le va a alabar. Ahí lo tenía un hombre muy pegado a la par que se llamaba Judas. Y él le dijo, ¿seré yo maestro? ¿Ah? Pero yo sabía que él lo iba a vender, ¿verdad? Por unas cuantas monedas. Hoy seguimos con el Proverbio 12, del 14 al 28. O no, del 15 al 28. Como era tan grande, la semana pasada lo hicimos del 1 al 14. Y hoy lo vamos a hacer, si Dios lo permite, del 15 al 28. Lo vamos a hacer en forma antifonal, si el pastor me lo permite, como lo hicimos la semana pasada, que si alguno entendió algo que lo pueda decir algo rápido. ¿Está bien, pastor? Sí. Sí, está bien. Bueno, entonces para que pongamos un poquito de atención y pues estuvo dinámico, porque así vemos que todos nos compenetramos en la palabra. Lo vamos a hacer igual como siempre lo hacemos, en forma antifonal. Voy yo con el 15 y al final terminamos todos, ¿verdad? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de las tuyas es prudente. El que habla la verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano del diligente señoreará, mas la negligencia será tributada. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace claro. El indolente ni aún asará lo que se ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el Camino de los caminos. está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Bueno, yo voy a empezarlo, y si alguien más tiene algún otro que le haya llamado la atención, el 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Hermanos, si hay algo que aborrece el Señor es la boca del hombre mentiroso. Y yo he visto cristianos y hasta yo mismo me pongo. Mi hermano es que llegó tarde y tal vez teníamos un estudio. Y es que mire, viera qué empresa que hay allá donde digo yo, véngase más temprano. Pero poner primero el labio mentiroso son abominación a Jehová. Si usted dice, sí voy, si no, no voy. No, mire, es que no quiero ir, es mejor más hombres que son sinceros, que le dicen, no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a hacer eso, no quiero ir a ayudar a limpiar el piso, no quiero hacer eso. Bueno, eso queda por aquí. Ahora no sé si alguno está con alguno. El 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, Uy. mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. ¿Cuántas palabras golpean a una mujer o a un hombre, verdad? Porque de una mujer a un hombre. ¿Sí, doña Beatriz? O sea, que realmente lo que sale de nuestra boca es lo que sale en el corazón de nosotros. Amén. Entonces, si salen palabras que golpean como espada, eso significa que son palabras que están saliendo de nuestro propio corazón. Y esa es la naturaleza nuestra. Amén. Sí.
En cambio, el sabio tiene buenas palabras para los demás. Amén. Por eso uno admira a muchas personas que uno dice, ¿cómo les hacen las cosas y ellos quizás por dentro tal vez no lo sentirán, pero los ve uno con una educación, con un respeto y uno dice, pucha, qué bien que se ve esa persona, quién sabe yo cómo hubiera actuado. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? El 21. 21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Esto parece como un contrasentido, porque el justo en la Biblia es aquel que ha confiado en Dios. Y Sí. más bien a veces los justos son los que tienen, digamos, entre comillas, más adversidades, más problemas, más situaciones, más críticas. Pero aquí la Biblia dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Yo lo veo porque el justo que verdaderamente ama a Dios sabe que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces las adversidades más bien se convierten en bendiciones. Amén. Y precisamente este versículo también se puede hacer como para el estudio de los miércoles. Que lo que dice que cualquiera le puede decir a uno esto, y pero si ninguno, ningún justo vamos a tener ninguna adversidad y vea cómo estoy yo. Bueno, por aquí vamos a dejar hoy, o no sé si alguien más tiene algún comentario, y si no, entonces seguimos con la escuelita dominical, hoy le toca al pastor. Muchas gracias, Marvin. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hoy tenemos varias ausencias de problemas de personas, que estuvieron en contacto con personas contagiadas de COVID, y entonces por seguridad ellos no vinieron. Conversamos y llegamos al acuerdo de que mejor no venían hoy para evitar contratiempos, aunque hasta el día de ayer no había contagio, pero es mejor prevenir. Lo que me ocurrió a mí la semana pasada, ¿verdad? Para hacerlo más breve, igual yo estuve en contacto 2 días con una persona que resultó contagiada, y entonces mejor por prevención no vine, ¿verdad? Y para los que nos están mirando por las redes sociales, que no se vayan a asustar, pues aquí guardamos la distancia, ¿verdad? Y las personas normalmente tienen la mascarilla puesta y pues somos cuidadosos, ¿verdad? Y confiamos en el cuidado de Dios en todo momento, particularmente cuando estamos en el culto. Muy bien. Bien, como dice Marvin, hoy me toca a mí la escuela dominical, y también a partir de hoy, al terminar la escuela dominical y al terminar el mensaje del púlpito, vamos a hacer fórum. ¿Qué quiere decir esto? Que alguna persona que desee comentar algo que haya aprendido, que le haya sido bendición de los mensajes, ya sea de escuela dominical o del mensaje del púlpito, pues que lo comparta, ¿verdad? Es un mensaje breve, corto, ¿verdad? Una frase. Para mí el mensaje fue bendición en tal cosa, en tal otra, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy vamos a iniciar con eso, de manera que siempre podamos compartir las bendiciones que recibimos del Señor. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 12. Como es escuela dominical, yo voy a usar los pailes. Vamos a ver, para darle espacio después a Marvin con el mensaje del púlpito. Segunda de Pedro 1, 12. Y yo le titulé a la escuela dominical de hoy la esencia del cristiano. Bueno, gracias a Dios se acabó la música que teníamos ahí de fondo. Se me olvidó, pero quiero presentarles, aunque ya lo hemos presentado, a Martín Jara, nuestro nuevo hermano en Cristo y miembro de esta iglesia. Bienvenido, Martín, discípulo, una persona que en su corazón está a servir al Señor, y el Señor lo trajo acá a esta iglesia,
en una combinación de eventos humanamente imposibles, nos pusimos en contacto, ¿verdad, Martín? Estamos estudiando la palabra de Dios con Martín y le pido sus oraciones por él, por su familia, por doña Flori, su señora, para que doña Flori también pueda asistir a la iglesia. Doña Flori atiende a su mamá, o sea, la suegra de Martín. La mamá de doña Flori está enferma y requiere atención de las 24 horas, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Entonces doña Flori, pues obviamente, siendo fiel a la palabra del Señor que dice que hay que honrar a los padres, pues doña Flori dedica buena parte de su tiempo a asistir a su mamá, junto con su hermana, ¿verdad? La hermana de ella y la hija de doña Flori también, que ellas tres se turnan para atender a la señora. Pero bueno, esperamos que algún día doña Flori nos pueda acompañar, aunque sea en algunos momentos que el tiempo le permita. Bueno, segunda Pedro 1:12 dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque nosotros muchas veces repetimos ciertas ideas, ciertos conceptos. Y alguien dirá, pero no pueden hablar de otra cosa, no pueden mencionar otra cosa, ¿verdad? Yo quiero que hablen, como dice un amigo mío, de Apocalipsis, yo quiero que hablen de otra cosa. En su tiempo hablaremos de eso. Pero hay ciertas cosas que la palabra de Dios nos instruye por medio del apóstol Pedro, de que hay que estar repitiendo, que hay que estar recordando, aunque las sepamos. Vean qué interesante que el apóstol lo dice, aunque ya lo sabemos. Dice, aunque vosotros la sepáis, y es más, dice, y estéis confirmados en la verdad, es decir, que además no solo la saben, sino que están convencidos de la verdad de Dios. Pero el apóstol Pedro se las repite una vez más. Y por ahí en la otra carta él dice que él se va a asegurar de que cuando él muera, porque dice, después de mi partida ustedes tengan recuerdo de esto. Por eso están estas cartas. O sea, el apóstol Pedro intencionalmente dejó escritas las cartas para que nosotros recordemos la palabra de Dios y recordemos lo que el Espíritu Santo quería decirnos. Como es escuela dominical, tal vez no vamos a leer todos los versículos, pero yo sí quiero que apunten todos los versículos y que los revisen en su casa. Ya terminamos un ejército. Marvin terminó de instruirnos con las cartas del Evangelio, ¿verdad? Ya terminamos, ¿verdad? Y si Dios quiere, hoy en 8 empezamos un nuevo tema que tenemos que coordinar con Marvin. Pero entonces en esta pausa de hoy, yo quiero recordar, por eso le digo, la esencia del cristiano. Y por eso es que quiero recordar, o que recordemos algunas cosas, ¿verdad? Que no debemos olvidar nunca. No debemos olvidar nunca nuestro pasado, de dónde nos rescató el Señor. Eso es algo que no podemos olvidar. De ninguna manera debemos olvidar de a dónde nos rescató el Señor. Y yo anoté aquí algunos puntos que tenemos que tener siempre presentes y que tiene que ver con nuestra gratitud al Señor de a dónde nos sacó. Y vamos a ver un segundo punto, si Dios lo permite, cuáles son, digamos, esta esencia del cristiano después de que recordamos todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿De dónde nos rescató? Pues lo primero, del pecado original. Que está escrito en Génesis 3, del 1 al 6. Eso, cantidad de veces lo hemos hablado, cantidad de veces lo hemos mencionado. Pero es lo primero. Jesucristo vino a resolver el problema de la separación del hombre. Vino a resolver el problema del pecado original que se dio en Génesis. ¿De qué más nos rescató? De estar separados de Dios. Y yo digo que tenemos que recordar esto. Y aquí, ¿cuál es? Romanos 3:23, ¿verdad? 3:23. Es algo que a veces uno como da por sentado, como que se acostumbra a vivir una vida cristiana, digamos, cotidiana,
que bendito sea Dios que es así, pero se nos olvida de a dónde nos sacó el Señor. Y por eso es que yo quiero hacer esta introducción y que hablemos de estas cosas. ¿De qué más nos rescató? De ser hijos de ira. Éramos hijos de ira. Y además no solo eso, éramos enemigos de Dios. ¿Y eso a dónde está? En Efesios. Efesios, vamos a ver, 2, del 1 al 3. Vean, nos rescató el pecado original de estar separados de Dios, de ser hijos de ira y enemigos de Dios. Es más, y no solo eso, este no está en mis apuntes, pero además estábamos sin esperanza, muertos. ¿A dónde está eso de sin esperanza? Efesios 2, 12. Y son cosas, repito, que tenemos que estar recordando siempre para apreciar, por así decirlo, lo que el Señor hizo por nosotros en Cristo. Y no solo eso, para poder compartir con otros las bendiciones de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. También nos rescató de consecuencias espirituales. Consecuencias, bueno, ¿qué letra? Espirituales. ¿Cuáles son esas consecuencias espirituales? Ustedes las recordarán. ¿A qué me refiero con consecuencias espirituales? Cuando la humanidad está separada de Dios por causa del pecado original, cada persona tiene dentro de sí la necesidad de Dios. Hay algo a lo interno, ahí viene el hermano Bolívar, tal vez ahora sí hay que dejar un poquito abierto para que Oli no se vaya a sentir mal. Al estar separadas las personas de Dios, Martín, él es Bolívar, usted que preguntaba, Bolívar, él es Martín. Bienvenido, Boli. Al estar separados de Dios, la humanidad, el ser humano, siente que algo le falta. ¿Y qué es lo que hace la humanidad? Inventar una religión, inventar un medio para acercarse a Dios. De alguna manera, idea humanamente hablando, el cómo acercarse a Dios. Tenemos, y por eso hablo de consecuencias espirituales, una de ellas es la idolatría. Yo diría que casi que la idolatría es la primera consecuencia espiritual de estar separados de Dios. 1 Corintios 10:20 y 1 Corintios 12:2. Casi la primera que busca el hombre. Sí, claro, porque, digámoslo así, es natural. O sea, es una cosa que espontánea. O sea, el ser humano está separado de Dios y lo sabe, aunque sea inconscientemente, y necesita acercarse a Dios. Entonces inventa algo, inventa un ídolo, inventa una imagen. Y un ídolo no solo es un muñeco, puede ser una actitud, un ídolo puede ser un hábito, un ídolo puede ser cualquier otra cosa, cualquier cosa que nos separe del Dios verdadero, pero son las consecuencias espirituales de estar separados de Dios. Les decía también, 1 Tesalonicenses 1:9, es muy claro, donde el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses cómo ellos pasaron de los ídolos al Dios vivo, cuando conocieron a Cristo. También nos rescata como de consecuencia espiritual, Juan 8:44, de seguir, aunque sea inconscientemente, digamos, ¿cómo lo digo? De seguir el liderazgo del diablo. La Escritura dice hijos del diablo, ¿verdad? Así no se den cuenta. Pero cuando nosotros estábamos sin Cristo, digo, cualquiera de nosotros los que estamos acá o los que nos están viendo, pues aún inconscientemente seguíamos las instrucciones del diablo, el príncipe de este mundo, que lo dice la Escritura así, ¿verdad?
También el estar separados de Dios confunde nuestra manera de pensar. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Quiénes son esos? Todas las personas que están sin Cristo. Necesitamos acercarnos a Cristo. Necesitamos ir al Señor para recibir esa paz, ese descanso y esa sanidad espiritual que todos nosotros necesitamos. ¿Cuál es otra consecuencia espiritual? Pues la más grave, diría yo, que es el destino final. Destino final, que es el infierno o el lago de fuego. El infierno, voy a poner infierno como término. Infierno. Y eso está en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Todo esto les voy a pedir que después lo busquen, porque obviamente la idea es que ustedes en el transcurso, Apocalipsis 20 del 11 al 15, si alguien no ha podido copiar, me dicen y yo les repito la cita bíblica, porque entiendo que este aparato estorba un poco ahora. Entonces, que nosotros podamos repasar durante el transcurso de la semana, porque esto es la esencia del cristianismo. O sea, el ABC, lo básico que nosotros tenemos que conocer para nosotros mismos y para compartir con otros, ¿verdad? Entonces, estas son consecuencias espirituales de estar separados de Dios, ¿verdad? Pero también, recordando esas cosas que el Señor ha hecho por nosotros, caray, ¿hago la letra más pequeña o compramos una pizarra más grande? O corremos este coso, con permiso. Voy a quitarlo de acá. También nos rescató. ¿De qué? ¿De qué nos rescató? De ir por la vía equivocada, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Nos da el rumbo correcto para acercarnos al Dios verdadero. ¿Y eso dónde está? En Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Eso es parte de las bendiciones que el Señor nos ha dado. ¿Qué otra bendición que ratifica lo anterior? Pues lo que dice en Hechos 4:12. ¿Verdad? Que en ningún otro hay salvación, solamente en el Señor Jesucristo. ¿Qué otra bendición tenemos? Que pasamos de muerte a vida. Y eso lo dice Juan 5:24. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Y también nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y eso está dónde? Exactamente, Juan 1:12. Ve, con estas cosas básicas, estas cosas, digamos, lo más fundamental de la vida cristiana, de la salvación, lo más importante de lo que el Señor ha hecho por nosotros, si nosotros tenemos claras estas cosas, nosotros, además de afirmar nuestra seguridad de la salvación, además podemos compartirlo con otros. Es una manera, digamos, relativamente sencilla, fácil, en que nosotros podemos compartir con alguien más las buenas noticias del Evangelio. Pero eso no queda aquí. Eso es, como dice 2 Pedro 1:12, para que recordemos lo que ya sabemos. Pero además, ¿qué queda para nosotros como responsabilidades? Y voy a mencionar tres. Voy a mencionar tres que, por cierto, con ustedes, algunas las he estado comentando en estos días, aunque no tan enfocadas como las voy a enfocar ahora, pero lo he compartido con ustedes. Tres cosas que debemos tener presente como creyentes, como cristianos. Como cristianos,
como creyentes, voy a poner aquí, creyentes en Cristo, ¿verdad? Se entiende, creyentes. 3 cosas que nosotros debemos tener siempre presente. Incluso tiene que ver con algo que mencionó Marvin en el chat hace un rato y con nuestras responsabilidades devocionales. Lo más importante, lo primero, la palabra de Dios. Y digo que esas cosas las he conversado con ustedes porque en el transcurso de la semana que he podido hablar con Marvin, he podido hablar con Martín, he podido hablar con doña Isabel, por ejemplo, así, que estuvimos acá, ¿verdad? Hablamos de la importancia de la palabra de Dios, o sea, no podemos, como creyentes en Cristo, distanciarnos de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios cotidianamente. ¿Y a dónde está esto? Ahí sí les voy a pedir, por favor, que me busquen los textos y que alguien me los vaya leyendo para que estos de aquí atrás no los leímos porque son más conocidos, digámoslo así, y la idea es que los busquen en su casa. Pero estos, Juan 5:39, Hechos 17:11 y Romanos 15:4. Estos son solo algunos ejemplos para que valoremos la importancia de la palabra de Dios. Juan 5:39, Hechos 17:11 y Romanos 15:4. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Ok, vean qué interesante. Escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar? Buscar con cuidado, con atención, como dice Daniel 9:2, leer atentamente, ser minucioso en el estudio de la palabra, no ser superficial. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna. Y efectivamente, nosotros descubrimos el verdadero camino hacia Dios en las escrituras. Ahí lo encontramos. No en ya le paso la palabra, no en la idolatría, no en otras cosas, no en las religiones, sino realmente en la palabra de Dios. Sí, Poli. Colosenses. Ajá, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Ok. Enseñándonos, exhortándonos unos a otros. Ok. Bueno, ahora vamos a ver que eso tiene una doble aplicación, que es el tercer punto que yo tengo. Pero vean qué interesante cómo la escritura en Juan dice escudriñar, o sea, buscar atentamente, cuidadosamente, porque ahí está la vida eterna. Pero además dice una tercera cosa, ellas dan testimonio de mí, dan testimonio de Cristo. Las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de Jesucristo. En Apocalipsis dice que ¿cómo es que dice? El testimonio de las escrituras es Jesucristo, o algo así, no me acuerdo. El espíritu y la profecía es Jesucristo. Es así como dice, el espíritu y la profecía es Jesucristo, exactamente. O sea, Jesucristo es el tema central de la escritura. Y es lo que nos dice Juan 5:39. Jesucristo mismo lo dice, busquen, escarben, ahí está la vida eterna, ahí habla de mí. Eso es lo primero. Y Hechos 17:11, si alguien lo Y tiene. en estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda su solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ajá, vea, ahí está hablando de los habitantes de la ciudad de Berea. El apóstol Pablo pasó por ahí, predicó, pero ¿qué nos dice la escritura? Ellos examinaban en la escritura para ver si estas cosas eran así. O sea, los hermanos de Berea tomaban notas, escuchaban a Pablo, tomaban notas. Pablo le decía, en Isaías dice así, en tal lugar dice así, en Génesis dice así. Pero los de Berea iban apuntando, después llegaban a sus casas para ver si estas cosas eran así. Para ver si Pablo efectivamente estaba hablando conforme a la verdad de Dios. Y aún así, ellos no confiaban ni siquiera en el apóstol Pablo. Por eso.
Por eso dice, para ver si estas cosas eran así, ellos verificaban lo que escuchaban, tomaban, y para verificar hay que apuntar. Mentiras que uno se lleva de memoria, todo este montón de versículos, ahí afuera ya después a uno se lo olvidan, ¿verdad? O no los recuerda todos. Entonces, por eso es importante y hemos insistido en tomar nota. Y los hermanos de Berea nos dan ese ejemplo. Tomaban nota, iban a su casa y revisaban. Por eso estamos hablando, tomar nota, ir a la casa y revisar. Primero, para constatar que las cosas son así. Y segundo, pues para ser edificados en la palabra de Dios y para ser instruidos. Y ahora vamos a ver por qué. Por lo que nos dice Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vean qué interesante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da razones del por qué está la palabra de Dios. Y nos dice lo siguiente: las cosas que se escribieron antes, está hablando de la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. No fue que Dios dijo, escríbanla ahí porque no hay otra cosa que hacer y mientras tanto escriban, ¿verdad? Gasten su tiempo escribiendo. No, tiene un propósito para nuestra enseñanza. Pero vea que agrega algo más. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los que están llevando el curso de hermenéutica los miércoles, una de las cosas que hablamos, no sé si Marvin se acuerda, es que las Escrituras nos dan consuelo. Las Escrituras nos dan consuelo, nos dan esperanza. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso es que como creyentes lo primero que tenemos que tener presente es la palabra de Dios. O sea, honestamente les digo, y con todo respeto, de verdad, que lo digo con todo respeto, un creyente que no estudia diariamente o no escucha la palabra de Dios, es como una persona de esas que no comen, ¿cómo se llama esa enfermedad? Bulimia o la otra. Bueno, es anorexia, como un anoréxico espiritual. O sea, teniendo la posibilidad de estudiar la Biblia, de recibir consuelo, recibir esperanza, renuncian al consuelo y a la esperanza que da la Escritura. Porque ahora eso que mencionamos en el proverbio de que el justo no va a tener angustias, es un contrasentido desde el punto de vista experimental, porque uno dice, no, yo sí tengo angustias, yo sí tengo problemas. Pero cuando yo estudio la Escritura, cuando yo leo la Biblia, puedo comprender que Dios siempre está conmigo y que aún en medio de eso, Dios tiene un propósito. Entonces recibo consuelo y a la vez recibo esperanza. O sea, esto que estoy viviendo ahora tiene un propósito y tengo que verlo así. Ahora, tal vez yo no descubra ese propósito en este momento, pero lo podría descubrir más adelante. Incluso podría ser que en esta vida no lo descubramos, sino hasta que estemos en la presencia del Señor y el Señor nos diga, ¿se acuerda aquel problema que tuvo Boli con el COVID y sus consecuencias? ¿Sabe qué? Por medio de eso, aunque Bolívar no se dio cuenta, otras personas recibieron el mensaje de salvación. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros reafirmamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor cuando estudiamos la Escritura. ¿Qué otra cosa es importante? Que es un segundo punto, que es importantísimo, la oración. La oración. Y la oración no es cuán larga es la oración. De hecho, el Señor Jesús critica las largas oraciones y las repeticiones en los evangelios. Lo dice muy claro. No porque uno esté repitiendo y repitiendo y repitiendo, Dios va a responder a una oración. No es porque una oración sea muy larga o una oración sea muy bonita. Qué bien que ora, de verdad, como hemos escuchado alguna vez. Qué bonito que ora fulano, qué bonito que ora fulana. Porque en realidad a Dios lo que le interesa es lo que hay en nuestro corazón. Y una oración puede ser una oración de tres palabras. Señor, ayúdame. Dos palabras. Señor, ayúdame. Señor, no sé qué hacer. 4 palabras, ¿verdad? Señor, te presento a mi hijo, te presento a mi hija, que tal y cual cosa.
O sea, las oraciones no tienen por qué ser extensas, pero las oraciones sí deben responder a nuestra necesidad espiritual. Salmo 27:8. Igual, ahora sí necesito que me lean porque estos son versículos menos conocidos, menos repetidos. ¿Qué nos dice Salmo 27:8? Ajá. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Tu rostro buscaré? Oh. O sea, Tu rostro buscaré, oh Jehová. O sea, nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Puede ser, repito, en ningún lugar de la Escritura ustedes encontrarán de qué tamaño debe ser una oración. Ahora hay oraciones brevísimas y hay oraciones muy extensas. ¿Sí, Oli? Lo que acabo de comentar, lo que Dios ve es la intención del corazón. Es correcto. Y vea que Él no solamente lo dice por decirlo, sino que se lo puso en su corazón. Vea lo que Él dice. Mi corazón ha dicho de ti, hablando de Dios. Uh-huh. Buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Por eso. O sea, ese salmo es de David, ¿verdad? Yo creo. Insisto, admiro a David, porque siendo un hombre pecador, Dios lo vio como un hombre conforme a su corazón. Y cuando uno lee los salmos, ve a un hombre que tiene necesidad de Dios, un hombre que quiere agradar a Dios y un hombre que acude al perdón de Dios. Y muchas otras cosas más. Y Él nos enseña aquí, busquen mi rostro, busquen el rostro del Señor. O sea, eso debería ser como una necesidad para nosotros. Es un tema que debería ser algo como natural, cotidiano, espontáneo, en todo momento, ¿verdad? La oración. La oración nos tiene que llevar, o más bien nosotros debemos irnos a la oración así, pero como una cosa, como un hábito, como decir, así como desayuno, así como almuerzo, así igual oro. ¿Sí, Marvin? Y es que ese es un versículo que cualquiera le puede decir, pero es que nadie va a poder ver cara a cara a Dios, que está buscando el rostro, pero está hablando que es Él en forma personal. Exacto, o sea, exacto. Acordémonos que los salmos son poemas y son cantos, tienen metáforas, tienen simbolismo, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo así, o sea, hay que buscar el rostro de Dios en ese sentido. Yo quiero buscar la presencia de Dios, quiero acercarme a Dios. Buscar el reino de Dios. Exacto. Y les decía, no es la extensión de la oración. Hay oraciones muy largas, la de Daniel en capítulo 9, por cierto, alguien que me busque Daniel 9:3, pero la de Daniel en capítulo 9 es un poco extensa y puede haber otras, pero también hay otras oraciones que son cortísimas. O sea, vamos a ver. Bueno, no importa, léeme 9:3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, servicio. Bueno, vean este ejemplo de Daniel, donde después, esto también los de los miércoles, y ahora lo estamos transmitiendo, por cierto, por las redes sociales, el estudio de los miércoles, por si desean verlo, hablábamos de que Daniel primero leyó la palabra de Dios, lo que estamos hablando aquí. Leyó en el profeta Jeremías. Y después es lo que dice este versículo. Después oró a Dios. Después de eso, después de que estudió, después de que leyó la palabra de Dios, entonces el Espíritu lo movió a orar a Dios. ¿Sí, Marlon? Ezequías, sí. Que le avisaron que ya se iba a morir. Y él, es más, esa oración es un ejemplo de oración corta. O sea, el profeta llega y le dice al rey Ezequías, aliste sus cosas porque ya se va a morir. El mensaje fue ese. Y dice la escritura que él se volvió, como a decir, al rincón de la cama, ¿verdad? Y le dijo a Dios, acuérdate de mí, algo así, ¿verdad? Lo que has hecho, lo que yo he hecho por ti. Es una oración de 2 renglones o de 1 renglón. Y el Señor la escuchó. Tan la escuchó que fue prácticamente inmediata la respuesta, porque Dios le dice al profeta, ¿sabe qué? Devuélvase y dígale a Ezequías que le extiendo el plazo 15 años. O sea, veamos cómo no es el tamaño de la oración, no es la extensión de la oración, sino es lo que estamos hablando, lo que hay en el corazón de la persona
que le presenta al Señor, obviamente conforme a su voluntad, ¿verdad? Y el Señor escucha. Puede escuchar una oración de una palabra. Ayúdame. Hay en el Salmo, hay frases así en los Salmos. Puede ser una oración más extensa. La de Daniel en ese capítulo 9 es un poco más extensa. Y hay otras más extensas, ¿verdad? También no es como yo oro, porque la Biblia nos enseña que se puede orar de pie, se puede orar sentado. Este señor oró acostado. Hay testimonio de personas que oraron de rodillas. Hay personas que oraron con las manos levantadas, como Salomón cuando se dedicó el templo en Jerusalén. Y hay otras personas que no se menciona si levantaron o no las manos. Lo digo con el movimiento de los labios. Ana, nada más, lo único que se apreciaba es que movía los labios y no se escuchaba, ¿verdad? Nada más se veía el movimiento, o sea, era en silencio. Estaba, y la escritura dice, derramando su corazón, ¿ven? Derramando su corazón. Yo no sé si alguno de ustedes ha derramado su corazón delante del Señor, pero no hay nada más, más consolador que derramar el corazón delante del Señor. Bueno, el segundo punto, la oración. Daniel 9:3 y Juan 14:13-14. Este no lo vamos a leer porque también es un poco más conocido. Juan 14:13-14. ¿Cuál es el tercer punto que tenemos que tener presente? Que es, no, eso está aquí. El servicio en la iglesia. Yo sé que estamos en una situación, en una época atípica, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por el COVID o cerca del COVID, ¿verdad? Los que estamos aquí. Y hoy, por ejemplo, doña Isabel y Eliet estuvieron en contacto con personas con COVID. Gracias a Dios, hasta ayer ellos no tenían COVID, pero por eso no están aquí hoy. El hermano Nino está resfriado, muy resfriado, me dice la esposa. Esperemos que no sea COVID. Ella dice que no, que nada más es un resfrío. Pero son situaciones atípicas y uno entiende que ante situaciones atípicas las soluciones son atípicas. Pero la Biblia nos enseña la importancia de participar del servicio dominical. Y no solo eso, la importancia de servir en la iglesia. Yo le decía a Martín el otro día que estábamos reunidos el viernes, de que es importante la reunión y la congregación, congregarse en la iglesia, servir, ser edificados, escuchar la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí tres textos, uno muy conocido, Hebreos 10, 24 y 25, porque el 24, que casi nunca se lee, le da complemento al 25. Y voy a apuntar los tres y después me lo leen. Primera de Pedro 4:10, ahorita se lo repito en voz alta, y Efesios 4, del 11 al 16. Ya con esto terminamos esta escuela dominical de hoy, para pasarle a Marvin el tiempo. Si alguien tiene Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y por tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ven, el congregarse debe ser una responsabilidad también espontánea y natural de las personas creyentes. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. O sea, ¿para qué me congrego? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos al culto? Para participar todos juntos de estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, la reunión de la iglesia es
para adorar al Señor, para ser edificados en su palabra, pero también para que todos nos ayudemos unos a otros. O sea, la iglesia de Cristo no es de personas aisladas. La iglesia de Cristo no es de llaneros solitarios o de Quijotes, de personas que solas andan por el mundo. No, la iglesia de Cristo es del grupo de personas. De hecho, solo la palabra iglesia representa al grupo de personas. Asamblea es la traducción. Una asamblea no es de una sola persona, es de varias, de más de una persona. Y Mateo 18 nos dice que donde 2 o 3 o más, ¿verdad? O sea, con 2, con 3 o más ya somos asamblea. No habla de uno solo, ¿verdad? No habla de uno solo. Entonces, tengamos presente esa es la participación. Yo puse participación activa en la iglesia para ser edificados y para servir. ¿Qué dice 1 Pedro 4:10? Ajá. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Ok, vea, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, cada uno de nosotros tiene al menos un don, porque el Señor reparte según su voluntad. Pero ese don que el Señor nos ha dado, que no es mío, Él me da, es para servir a los demás. No es para que yo me lo deje. No es para que, digamos, para que yo haga un uso egoísta de Él. No, es para servir a los demás. O sea, lo que el Señor me ha dado a mí, desde el punto de vista de dones espirituales, es para que yo lo ponga al servicio de la iglesia, para el beneficio de los demás. Lo que el Señor le ha dado a Bolívar, lo que el Señor le ha dado a Martín, a Marvin, etcétera, a cada uno de nosotros, a Fran, y ustedes no han visto a Fran manejando chiquitos, ¿verdad? Algún día lo veremos, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo manejaba usted 30, 40 chiquitos sin nada en la mano? O sea, sin un juego, sin un... Y yo me acuerdo, a mí me sorprendía, era Fran, como él tiene ese don de manejar a los niños. Bueno, prueba a ellos que aquí ha traído a todas las sobrinas y todos los hermanos y a todo el mundo, ¿verdad? Por esa facilidad que él tiene. Bueno, pero lo que tenemos que tener claro es que el don que el Señor nos da, o los dones, porque puede ser más de uno, es para ponerlos al servicio de la iglesia. Entonces, nos congregamos para el amor, para estimularnos a las buenas obras, para poner nuestros dones al servicio, pero también Efesios 4, del 1 al 16. Si alguien lo tiene, lo leemos rápidamente. ¿Usted lo tiene, Marco? 4 de... Del 11 al 16. Ajá. Ajá. Y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas o a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. Ok, para no extenderme más. En resumen, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el gran resumen. Y pueden estudiarlo en su casa porque habla muchas más cosas que eso, ¿verdad? Pero vean qué importante es el servicio en la iglesia. Después de recorrer todo esto, lo que el Señor ha hecho por nosotros, estas bendiciones tan particulares que no merecemos, pero que el Señor en su gracia nos da, nosotros como creyentes debemos tener al menos esas 3 cosas presentes: la palabra de Dios, la oración y el servicio en la iglesia. Son cosas que nosotros siempre tenemos que tener presente. Que cuando estamos hablando de la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? Para edificarme. ¿Para qué voy a la iglesia? Para servir. ¿Para qué voy a la iglesia? Para dar amor. Para compartir lo que el Señor me ha dado, compartirlo con los demás, para no ser egoísta.
Para eso voy a la iglesia. ¿Para qué voy al culto? Ah, porque es domingo y me toca ir. No, hay un propósito. Hay un propósito personal en que yo extiendo amor, recibo edificación. Alabo al Señor, adoro al Señor y recibo bendición. Pero también voy a un lugar donde soy edificado, donde puedo servir, donde yo soy útil para la obra de Dios. Amén. Una persona que quiera hacer fórum para nada más pasar a un minuto de vida cristiana y darle ya la palabra a Marvin. Un fórum, una persona, no todos, porque no nos da tiempo. Bueno, algo rápido. Ajá. Si lo vemos todo esto, que se pregunta cualquiera o algunos que no estén viendo, ¿cómo hago yo para evangelizar? Ahí lo vemos que todo esto uno puede evangelizar en algún momento, no para hacer un discípulo a la mayoría de personas que Dios le ponga, ¿verdad? No las que yo quiera. Ajá. Y entonces aquí nos damos cuenta que es fácil, que no es tan complicado. ¿No? Si es que me da miedo, yo no entiendo y yo no sé cómo. Comience a revisar, a estudiar, por eso la palabra dice que si nosotros nos sometemos a la palabra, vamos a estar bajo la voluntad de Dios. Así es. No nos compliquemos la cosa. Como dicen aquellos, disfrute el evangelio. Si nosotros tenemos claro esto de acá, lo que está en azul, es lo que nosotros podemos compartir con otros. No hay necesidad de recibir un curso de teología. Es más, aunque tal vez tengamos dificultad para aprender versículos, con esto, estar escribiéndolos y estar repitiéndolos, y ojalá, yo le digo a Martín, escríbalos, ¿verdad? Yo no sé cuántos ha escrito ya, ¿verdad? Pero yo le digo eso, escríbalos. Entonces ya naturalmente se van grabando. Uh-huh. También esto nos sirve como una base bíblica. La Biblia nos manda, estemos preparados para presentar defensa. Ajá. Esta es una base bíblica para la boca los que se ponen y mostrando con las escrituras por qué la salvación puede ser dada, de qué forma, que no se va a perder. Sí. Ahí estaba respaldado por la palabra. Y vean que no es algo muy extenso. En realidad, si uno empieza... ¿Ustedes creen que yo me senté a aprenderme de memoria las cosas y no? Realmente les digo, les soy honesto. Es a partir de mi relación o de nuestra relación con los coreanos y los panameños que yo he ido agarrando más agilidad, digamos, para compartir esto. Yo, Daniel, hay gente cristiana que ha dicho, yo nunca me lo habían explicado así. Lo veo tan sencillo, bonito y toca de... Las personas sin Cristo necesitan saber esto. No necesitan saber teología. Esto es lo que necesitan saber. Cuando lleguen a este punto de recibir a Cristo como su Señor y Salvador y sean hijos de Dios, empezamos a hablar de teología, no antes. Porque primero tienen que resolver el problema del pecado original. Y eso está resuelto en Cristo. Y de poco los edifica. Bueno, nada más, vamos a Romanos 12:9. Este es un minuto de vida cristiana. Ya para terminar y pasarle el púlpito a Marvin. Alguien que me lo lea, Romanos 12:9. Ajá. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Sencillo. Recomendación espiritual de hoy. El amor sea sin fingimiento. Son tres cosas. Sinceridad en el amor. Yo amo honestamente, sin hipocresía. Segundo, aborrecer lo malo. Y tercero, seguir lo bueno. Eso es la vida cristiana. Amor honesto, sincero, sin egoísmo, sin hipocresía, mejor dicho. Sin hipocresía. Aborrecer lo que es malo. O sea, no, con eso no tengo que ver. La palabra aborrecer significa detestar. O sea, lo que es malo, no lo soporto. Eso no va conmigo. Porque soy creyente, no porque sea muy carga, no, sino porque Dios me manda. Y tercero, seguir lo bueno. Que por cierto, la palabra seguir es muy curiosa porque la palabra seguir en griego significa como goma, como pegarse. O sea, lo que nos está diciendo la palabra es péguese a lo bueno. Péguese como goma loca a lo bueno. Pero aborrezca lo malo
y sea honesto en el amor. Bueno, ese es el minuto con Dios hoy, y le paso la palabra a Marvin, que hoy nos bendice con el mensaje. Bueno, ahí si ustedes escuchan alguna musiquita, no es aquí, ¿verdad? Es un señor que está lavando un carrito ahí y ahí él tiene su derecho también, pero por aquello de que la escuchen ustedes. Hoy primero que todo vamos a orar porque es lo primero que debemos hacer. Ahí lo vimos la oración, ¿verdad? En el Salmo, en Daniel y en Juan. Vamos a orar. Señor, le pedimos a usted que nos revele bajo su palabra, bajo su poder en cada uno de nosotros, que nos abra el entendimiento, primero el corazón para poder recibir esta palabra, así como le abrimos el corazón el primer día que nosotros le recibimos a usted como nuestro único Salvador, que no hay nadie más. Señor, le pedimos que cale en cada uno de nosotros y que llegue a aquellos que están pasando algún momento difícil hoy en su mente, en su corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora dice, hay un lema ahí que decía así: las personas que leen viven menos. Ajá. Y se queda uno así, ¿ah? Sí, pero viven menos engañados, ¿ah? Menos informados. ¿Ah? Y los que leen conocen más a Dios, los que leen la palabra del Señor. Esas son cosas que el Satanás quiere. Ahora nos vamos a ir al libro de Amós. Es un libro es muy bueno, muy lindo, y vamos a hacerlo así rápido, que también el tiempo ya es un poco, ¿verdad? Amós tiene 9 capítulos, y Amós significa carga. ¿Qué carga? ¿Qué es usted? Le dicen a uno ahora, ¿o qué carga estoy jalando? ¿Qué carga estoy llevando ahora? ¿Qué estoy pagando? Dice uno, ¿ah? La palabra clave en este libro profético es también un nombre apropiado para alguien sacado repentinamente de sus humildes raíces rurales. Se dan cuenta que Amós no era tampoco un intelectual. ¿Quién era? Aún más, todavía no era ni profeta. Pues Amós era un hombre tosco, pastor que vivía en el desierto de Tecoa, al sur de Jerusalén, y sus visitas grandes eran ir a Israel. El libro de Amós nos habla sobre los juicios a las naciones alrededor de Israel. Amós era un profeta muy sencillo, muy humilde, era un pastor de ovejas y de cabras también, y también le gustaba trabajar mucho la agricultura. Dicen que ese hombre también le gustaba mucho los campos y criar árboles de higos. Dice que también en aquel entonces allá se hacían unos ungüentos de higos, y también era como unas pomadas que se hacían para dolores que tenían muchas personas. Vamos a leer el 1, dice: Jehová juzga a los vecinos de Israel. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Urías, el rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Qué pasó ahí? Dice que 2 años antes del terremoto Dios habla. Dios nos está hablando. Como tema de hoy, el título: Dios juzga a las naciones como a cada uno de nosotros. Nos va a juzgar. Vamos al versículo 7-14 para darnos más información, así algo rápido, que dice: Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta ni soy hijo de profeta. Por eso le estamos diciendo que todavía él no era profeta, pero Dios le habló. Y vemos aquí: sino que soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, que si yo les dije que él trabajaba en la agricultura, hay que saber cómo y por qué, porque con la palabra de Dios no se puede decir absolutamente nada, ¿verdad? O sea, hay que hablar con la palabra de Dios, con la verdad, porque cualquiera puede venir y me dice: no, Marvin, eso no es así. Cosa que uno lo va corrigiendo y lo va
viendo a través de los tiempos, porque uno se pone muchas veces a lo que yo quiero, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Vemos que habla de un rey que se llama Usías, rey de Judá. Vea lo que son las cosas. Usías fue un rey, el rey de Judá, que lo hizo a partir de la edad de 16 años. Se pregunta uno, ¿cómo es posible que un hombre de 16 años, pero bueno, los propósitos de Dios son muy diferentes, por eso aquí no hay edad. Ustedes han visto niños que Dios desde pequeñitos los viene tocando, y Él los toca, y Él los toca. Dice que duró 52 años como rey. También Usías le gustaba también, este rey le gustaba la agricultura. También se habla de un hombre, Jeroboam, que él fue el primer rey de Israel. Este hombre reinó en el norte, porque recuerde que había hasta el norte y el sur también, ¿verdad? Este hombre también fue un hombre que comenzó a hacer la idolatría. Fue un hombre que ya desde ahí, mire, ya desde ahí comenzamos a hablar sobre la idolatría. Eso fue después del reinado de Salomón, fue un servidor de Salomón, imagínense. Él conoció a Salomón, pero él tomó el poder cuando varias tribus se rebelaron contra el hijo de Salomón. También se nos informa que él quiso restaurar un sistema religioso. ¿Cuántas personas o cuántos sabemos que queremos restaurar algo que es religioso y que creemos que está bueno? Pues él hizo dos becerros de oro e hizo subir también al pueblo de Israel, y estaba tocando la mano preciosa de Dios. Nos habla de que hizo 2 becerros de oro, y esto nos dice que Dios también nos da tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Para que veamos qué es lo que está bien y qué no está bien. Un día estos, en un comentario así rápido en una emisora cristiana, hablaba una señora y decía, hermano, viera que en la iglesia que estoy yo, no nos permiten el bautismo. Y la cena del Señor, que no es necesario eso, hacerlo así tan. Y una vez el pastor le dijo, si es así, salga de ahí porque no le están dando sana doctrina. Bueno, vamos a ver que ya desde ahí ya comenzamos nosotros a ver la idolatría. Lo que hablaba don Daniel, cuál es la idolatría que tenemos nosotros. Versículo 2, vamos a hacerlo rápido porque dijo Jehová, rugirá de Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Vea, dice que aquí la cumbre del Carmelo, dicen que aquí le decían que era el huerto de Dios. Era un campo especial, era una parte donde también le llamaban el jardín de Dios. O sea, era algo bonito, algo lindo, era como decir un aposento de Dios, donde Él estaba, pero había algo que lo enlutaron, que se secará la cumbre de Dios. Nos habla también de Sión aquí, veanlo, de Sión. Nos habla de Sión, esto dice que Sión era una ciudad de David, como la ciudad de Dios, por lo tanto era de mucha fortaleza para los jebuseos. También se nos habla de Jerusalén, que dice que Sión, de Sión a Jerusalén eran 3 kilómetros los que nos quedaba cerca, ¿verdad? Ahora, vamos aquí a ver esta parte última. Los lugares sagrados a Dios, Él los protege, ¿verdad? Y lo vamos a ver en la parte de nosotros. ¿Qué parte de nosotros somos sagrados? Aunque mucha gente dice, no, pues que somos pecadores. Amén. Ahí está. Qué bonito es exhibirse en un cuerpazo como lo hacemos muchos hombres o muchas mujeres. ¿Pero por qué lo hacen? Porque no conocen todavía que somos templo del Espíritu Santo. Y se ha visto hasta en lugares
cómo se seduce hasta unas pastoras a hombres en un púlpito. Cosa delicada porque no sabemos la mentalidad de un hombre que viene de la calle. Personas enfermas sexuales que a uno no las conoce. Pero vemos el cuerpo de Dios. Somos nosotros. Vamos rápido al número 3, que dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron en Galat con trillos de hierro. 1. Dios llegó al momento que se cansó del pecado. Dice que así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º se revocará su castigo porque trillaron. No revocará su castigo porque trillaron a Galat con sus trillos de hierro. Ajá. Vean, Dios nos va dando esperanzas, nos va dando lance, y nos va dando lance. Hay veces jugamos con Dios y gracias a Dios que Dios tiene su misericordia tan grande que no nos fulminó en el momento del pecado cuando andábamos nosotros haciendo desobediencias. O sea, ¿cómo no va a sentirse uno orgulloso orgulloso no? ¿Cómo no va a sentirse uno bien y agradecido de Dios de que Él nos separó? La valoración, lo decía don Daniel, el venir al culto, el venir a la iglesia. Es que yo no voy allá porque es que ella y Bolívar ni viene. Yo no voy allá porque fulano ni volvió. Yo no voy ahí porque es que ella hay los mismos cantos siempre. No es eso. ¿Yo por qué vengo? Porque tengo que ser agradecido con Dios. Si Dios que hubiera querido en ese momento, me hubiera fulminado. Dice, el 3, nos habla de Damasco. Damasco fue un pueblo arameo establecido en Siria, que se cree que ellos trabajaban la tierra con herramientas muy fuertes, eran de trabajo para labrar la tierra y así separaban allá ellos los granos de paja. Se dice que los de Damasco, esos mismos lo hicieron a la gente de Galat, que vean lo que dice, los desangraron los cuerpos de Galat. Eso, vamos a verlo aquí, ellos trabajaban y vean lo que nos está diciendo, con esas herramientas mataron a mucha gente de Galat, y todo eso lo estaba viendo Dios. Los cuerpos que desangraron, Dios los va a juzgar. Dios va a juzgar a toda la gente que está matando. ¿Desde cuándo comenzó este pecado? Desde Caín y Abel, ¿verdad? O sea, ahorita vemos como ellos en el pueblo cómo mataban a la gente, y a hoy cómo matamos la gente. Si lo vemos en aquel entonces, ellos mataron para tener más tierras, ¿verdad? La gente de Damasco. Y hoy, ¿cuánta gente están matando para tener más provechos económicos? Hoy lo vemos con sicarios, hoy lo vemos con... Vean lo que mucha gente dice: si yo tuviera una pistola desaparezco a fulano. Qué mente más mala, se puede decir. Pero bueno, eso de Dios se va a encargar. El número 4 dice: prenderé fuego contra la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Ajá. Prenderé fuego la casa de Hazael. También fue un rey que se dice que esta casa está junto a los palacios de Ben-Hadad. Se dice que nunca la pueden hacer porque las veces que la hacen se queman. Es algo que hay dice que Dios lo acompañe. Dice que Dios no maldice. Pero mire, vea, dicen que esto, cada vez que ellos querían hacer esas casas y hacer eso, siempre se quemaban. Y dicen que llegaban, y también dicen que esas casas se corre. ¿Cómo se corría? Por decirle un ejemplo, que allá en la esquina hiciéramos esa casa, la quemaban, venían bajando, y hasta que llegaba el lugar que totalmente se quemaba.
Y ahora vemos por qué. Porque también eso pasa hoy y es una maldición que se ha dado por culpa del pecado. Si lo vemos, no lo vamos a buscar, pero sí, bueno, veamos uno rápido. Si alguien me puede buscar el Salmo 99:8, porque Dios es vengador también y protege a los que Él ama. Veámoslo así, porque hay veces que dicen, no, es que Dios no es vengativo, pero él sí hace algo. Leamos Salmo 99:8, Dios es vengador. 99:8. Sí. Jehová Dios nuestro, Ajá. tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Ajá. Se da cuenta que las obras que nosotros hagamos, Dios también las responde. ¿Ah? En el libro de Amós 3:14, así lo dice, 3:14 dice así, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también a los altares de Betel y serán cortados los cuernos del altar y caerá la tierra. ¿Se dan cuenta? Oíd y testificad contra la casa de Jehová, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones, Dios castiga, ¿sí o no? Él va a castigarnos. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Vamos a faltan 10, pero no importa, vamos a pasarnos aquí al 6, del 6 al 8, lo vamos a leer. Dice así, así ha dicho Jehová, por 3 pecados, otra vez, vean hermanos, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. ¿A quién se está refiriendo ahí? Se llevaron a gente de Israel. El 7, prenderé fuego otra vez, mire hermanos, prender fuego, el fuego fuerte de Dios, el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores, el 8, y destruiré destruiré a los moradores de Azov y a los gobernantes de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Vamos a leer, voy a leerlo así algo rápido para que ustedes vean del 6 al 8 lo que dice. Estas frases que dice que por 3 pecados de Gaza y por eso era una suma de expresión infinita de toda la cantidad de pecados que Dios conocía y a eso Dios no lo soporta. Dios hay veces nos da la oportunidad, no de que pequemos, porque a Él no le agrada que nosotros pequemos, pero Él ve el momento en que dice, no, ya es suficiente. Ya Marvin, a usted le estaba aguantando mucho, señores padres de familia, ustedes cuántas veces le perdonan a sus hijos. Llega el momento en que sí se tiene que zafar el cincho, decía mi tata, lo voy a cinchonear y le va a dar. Gaza se encuentra en Filistea y vemos que los filisteos tomaron de esclavos a muchos israelitas. ¿A quién tocaron? A los israelitas, y Dios los tenía, ¿cómo los tenía? Vean, los vendieron al pueblo de Edom y a Fenicia, por eso Dios dijo que iba a juzgar a los filisteos, ¿verdad? Pero veamos de la mano de Dios que contra todo Israel, ahora Gaza está gobernada. Ustedes ven que ahora en Gaza, ¿cómo está gobernada? ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Primero a ellos los hicieron esclavos, ¿ah? Ahora vea, ¿cuál es la protección o qué es lo que me quiere decir este mensaje? O sea, este versículo, que se está cumpliendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo los protegeré. Yo estoy con ustedes. Esto me dice a mí, Dios, Emanuel, yo estoy con usted. Cada vez que yo pueda pasar algún problema, cada vez que yo tenga alguna situación dura, como esta semana, que ha sido una semana muy dura, ustedes notan una cosa, hermanos, que cuando ustedes se someten a algo de Dios, va a venir un fuego consumidor, no por parte de Dios, sino por parte del enemigo. Ustedes quieren ponerse a estudiar algo, comienzan las pruebas.
Ahorita viene la gente de Panamá que ya están haciendo para meternos. No, y yo voy a ver cómo me meto, yo voy a ver cómo hago. Y comienzan las trabas y comienzan las trabas. Y cada vez que nosotros nos sometemos a algo de Dios, viene un fuego consumidor. Que se le, mire, que la economía, que se le pusieron problemas en la casa, se le bajaron las producciones, se le bajaron todo eso. Pero eso es algo normal, porque como lo decía el pastor ahora, y lo dicen los panameños, es bendición aunque nosotros no lo creamos. Por eso se dice que el pueblo de Israel es la niña de los ojos de Jehová. Y dice que nosotros también somos. Él nos tiene esculpidos aquí. Cuando yo creo y comienzo a confiar en Dios, yo sé que Él me va a sacar de todas esas situaciones. Nos vamos al 9. Bueno, y así ha dicho Jehová por 3 pecados otra vez, le vuelve a decir a Tiro, y por cuanto no revocaré su castigo otra vez. Dios no está, Él ve cuántas veces hay gente que está en contra de nosotros y cuánta gente está en contra de nosotros, y nos dice otros hermanos, ore para que esa persona a usted no le moleste. Y así ha dicho Jehová, el 9, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocará su castigo, porque entraron a todo el pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de los hermanos. ¿Cuál fue ese? No se acordaron de los pactos. ¿Cuáles son los pactos que tenemos nosotros con Dios? El pacto de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo no me acuerdo que Dios me dio un pacto que está escrito aquí entre Él y yo? Pero yo lo vengo a hacer a mi manera. Yo lo vengo a hacer a como yo quiera. Hoy voy a hablarle a fulano, pero es bíblico, para que le caiga a sutano. ¿Cómo se irá ese pastor o ese predicador para su casa? ¿Contento? ¿O cómo? Mas Dios le dice, estás haciendo algo malo. Vamos al 10 y dice, prenderé fuego otra vez con el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Otra vez. Los sirios lucharon contra Tiro. Se dice que a Tiro lo hicieron irse a una isla, que se encontraba en el mar, y dice que Alejandro Magno vio muy rica esa isla, dicen que se hizo un puente elevadizo, dicen ahí ellos, y una carretera. Dice en el libro de Ezequiel, ahí yo lo vi, en el libro de Ezequiel 26, del 1 al 6, sí nos da tiempo, 5 minutos, lo leemos, si alguien me lo puede leer ahí, en el libro de Ezequiel, para que veamos cómo contrasta una cosa con otra. Y coincide, y es que en la palabra de Dios nunca puede haber engaño ni cosas que no coincidan. Y vemos cómo Dios derriba a esas naciones superpotentes. Si alguien me lo puede leer del 1 al 6, en Ezequiel 26. Ezequiel 26, del 1 al 6. dice así, aconteció en el 11º año, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, he aquí quebrantada está la que era puerta de las naciones, y se volvió y yo se le llena ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Vemos aquí cómo se realiza la envidia. Dice que todo aquel que quiere más y más y más poder económico va a ser bajado. ¿Cuántos poderes económicos hay en muchas
en muchos países, y ahora los vemos aquí, si vemos esta parte de aquí, el lado del sur, para abajo, países ricos económicamente con petróleo, países muy grandes donde existían muchas cosas como se hizo aquí en esta isla, y lo que se le hizo a Tiro. ¿Cuántas veces por culpa del pecado están como están estos países? Es que cualquiera dice, es que la economía. No, hermanos, le puedo asegurar, y no voy a decir nombre de país porque tal vez se pueden ofender, ¿verdad? Pero sabe quién, de cuál país estamos pudiendo hablar. Países superpotentes que cuando Dios ve el pecado, les dice, ya es suficiente. Ya es suficiente, hasta aquí llegó esto, y los hizo bajados. ¿Cuántos hombres son muy importantes, y vemos que con sus riquezas y han llegado a perder todo el poder? No lo vamos a leer, pero en el libro de Éxodo 7 vemos cómo estaba el faraón, que era superpotente, ¿verdad? El faraón tenía todo, pero nunca pudo contra Dios. Cuando lo puedan ver, ustedes lo ven en el capítulo 7, habla sobre las 10 plagas. Y nada más, ahorita vamos al versículo 11 que dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados otra vez, por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en el furor le ha robado siempre y perpetuamente guardado el rencor. Nos habla aquí del rencor. ¿Cuánto rencor todavía tenemos nosotros? ¿Cuánto rencor tengo yo que no he podido sanar yo partes de mi vida? ¿Cuánto rencor hay en personas que están enfermas físicamente y no saben, que solamente buscan un médico, buscan otro médico y buscan otro médico y no encuentran? Y yo he visto, no los critico, no, porque hay un médico por sobre excelencia, que ese se llama Jesucristo, que es sanador. 13 y 14 ya para terminarlo. 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados otra vez a los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Qué duro, ¿ah? Esta gente a capa y espada defendían todas sus cosas. A capa y espada querían más riquezas, despedazaban. Dicen que con que con unas herramientas que tenían ahí, despedazaban a las mujeres para que no crecieran más personas, para poder apoderarse ellos de todo. Y para el 14, encenderé fuego en el muro de Rabat y consumirá sus palacios. Y el 15, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes de Jehová. El cautiverio que tengo yo, el cautiverio que no me deja ser feliz. Dios tiene muchos planes y muchas cosas en cada uno de nosotros. Para terminarlo, voy a hacer alguna pregunta así, rápida. Pregunta número 1. Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos da muchas oportunidades. Vea que aquí a Amós lo mandó a hablar para que se arrepintiera el pueblo de Israel. Le dio 2 años y se vino un terremoto. No sabemos qué nos irá a pasar a nosotros. Dios quemó el monte Carmelo siendo tierra de él, y ahora quiere quemar lo que no le gusta, que está en mí. Vemos qué es lo que hay en mí que todavía a Dios no le agrada: la envidia, los celos. ¿Cómo me matan los celos? Es que hay veces no son celos amorosos, sino celos de cosas. Yo quiero tener un carro mejor que el de Bolívar. Y para terminar, dice el 3, si ellos se hubieran arrepentido, no les hubiera pasado esto, porque Dios a nosotros hoy nos ha dado una oportunidad. Si ellos se hubieran arrepentido, si ellos hubieran hecho lo que Dios les hablaba, Dios no hubiera mandado esos juicios, pero como Dios conoce a cada uno de nosotros,
Él sabe cuál juicio es el que le toca a aquel que no quiere seguir la corriente del Evangelio, aquel que no quiere arrepentirse. Y cualquiera cree que es que nosotros le hablamos de religión, que nosotros le hablamos de cosas, hermanos, pero hay algo muy profundo y muy grande que yo me siento, hay veces triste, pero me siento, hay veces mi corazón llora cuando veo que les hablamos a las personas y más cuando son familiares de nosotros, que les hablamos de la palabra de Dios y nos dicen, usted siga con lo suyo. Vemos cómo Dios quería y todavía le da la oportunidad de 1, 2, 3 de los pecados. Y cuántas veces a nosotros, nuestros familiares hoy, o cuántos ya se le ha hablado la palabra de Dios y se han ido y no quieren volver por rencor, por envidia o por vergüenza, que dirán de mí si ya yo fui, es que agarro la iglesia de excusa. Dios eso no lo ve. Dios lo que ve es nuestro corazón. Para todo aquel que quiera decir que es que nosotros somos bautistas, aquí no hay, esto no tiene que ver nada. Aquí estamos hablando de la palabra de Dios, que todo aquel que cree en Él, que confía en Él, le da la oportunidad. Hermanos, es duro decirlo y es muy difícil verlo, pero ver lo que dice la palabra de Dios, que si no nos arrepentimos, iremos al lago de fuego. Yo tengo que hablarlo porque dice que la palabra de Dios, que Él me va a tomar cuenta de lo que yo no dije. Y no es religión, hermanos, es salvación. Por eso piénselo muy bien, piense lo que usted tiene atrás, la cola que trae usted con sus hijos, la cola que si usted en su hogar, ¿cómo está? Analícelo. Vea que Dios nos da esta oportunidad. Nada más por aquí voy a dejarlo hoy porque ya el tiempo se nos venció, pero sí hay una oportunidad. Juan 14:16. Dios nos perdonó, mandó a su Hijo y Dios le puede perdonar a usted por más pecados que usted tenga. Buenos días. Gracias, hermano Marvin. Voy a hacer el fórum yo para poder irnos. Vemos en ese texto de Amós cómo el Señor tiene paciencia. Él dice por 3 pecados y por el cuarto. O sea, lo que está diciendo es, le aguanto estos, pero si no hay arrepentimiento va a haber consecuencias. Y eso es válido para un creyente en Cristo, que puede ser disciplinado. El concepto en un creyente es la disciplina. Y el concepto de una persona que está sin Cristo es el destino final, separación eterna de Dios en el lago de fuego, como se puede leer en Apocalipsis capítulo 20. El Señor le advierte a la gente, pero también llama al arrepentimiento y también da la oportunidad de salvación, y eso es lo que tenemos que siempre tener presente. El Señor advierte, avisa, esta es su situación de pecado. El Señor dice después, arrepiéntase, y el Señor dice después, puede encontrar perdón en Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para dar por finalizado el culto de hoy. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, por las personas que asistieron, Señor, a este culto presencialmente, Señor, porque nos has guardado, Señor, a este día, Señor, y nos has bendecido con tu palabra. Pero también oramos, Señor, por las personas que lo han visto o lo verán por las redes sociales, Señor, para que abras su corazón y puedan reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador si no te han conocido aún. Y para aquellos que te conocen, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que produzca el fruto para el cual tú lo envías, Señor, y que sea edificación para todos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Hasta luego, doña Terry.